Muy buenas noches, hermanos. Compartimos la palabra de Dios en este mes. Tenemos el libro de Jonás por delante para compartir juntos. Y es interesante la profecía de Jonás, ¿eh? Un profeta que tenía que entregar un mensaje de parte de Dios, un mensaje corto, ¿no? Ahí está escrito en el capítulo 3, verso 4, se ve como el mensaje de Jonás era este: tenía que ir a Nínive y decir: de aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida. Frente a este llamado de Dios, Jonás decide, como vamos a ver hoy, huir. Y entonces el libro toma otro rumbo, ¿no? Y en vez de enfocarse en, en el mensaje que tenía que dar el profeta, porque eso es lo que hacen todos los profetas, entregaban un mensaje, el libro se empieza a enfocar en la vida y en el personaje de Jonás, y en la misericordia y en la compasión de Dios. Tenemos por delante un mes con distintos jueves. Vamos a tratar de considerar en algunos jueves algunas de las cosas. Y lo primero que vamos a considerar en el día de hoy, el capítulo 1, algunas cosas vamos a ver interesantes. Así que comenzamos con la lectura. Dice así, Jonás, capítulo 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Dice: y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Historia apasionante, linda de la palabra de Dios. La idea es poder comprender y sacar algunas lecciones para la vida, pero también esta historia nos atrapa y podemos, ese es el objetivo, sacar algunos principios, pero en casa poder seguir leyendo, poder seguir meditando en esta hermosa historia de la palabra de Dios para que el Señor nos pueda hablar. Hay muchas cosas que podemos mencionar de este capítulo 1, hay muchas cosas que llaman la atención, pero yo quería enfocarme en 3 cosas que Jonás hace. Jonás no quiere cumplir con el mensaje de Dios y por el contrario
Él decide, dice, frente al mensaje de Dios, el profeta de Dios que tenía que enviar un mensaje, él decide frente a la comisión de Dios huir de su presencia. Y hay tres actitudes que destaca el verso 3 que yo quería detenerme en esta noche para poder meditar con ustedes. Y después, como decía, el capítulo tiene varios versículos, podemos quizás meditar en casa y poder reflexionar cada uno de nosotros en lo personal y poder ver cómo Dios obra. Este libro se ve claramente eso, ¿no? La compasión y la misericordia de Dios, no solamente hacia Jonás, sino hacia toda la humanidad. Y eso es bueno y digno de rescatar y de poder valorar y tenerlo en estima. Decíamos, nos adentramos en la primera actitud que tiene Jonás. Tres actitudes poder ver en el verso 3, releemos ahí, dice, y Jonás, dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Lo primero que hace Jonás es huir. Qué triste esta realidad. El mensajero de Dios que tenía que levantarse y dar un mensaje a los ninivitas, dice el versículo 3 que él se levanta para huir de la presencia del Señor. Y ponemos a pensar, ¿cómo puede ser que Jonás quiera huir de la presencia de Dios? El profeta de Dios huir de la presencia misma de Dios, suena contradictorio, ¿no? Sabemos que Jonás dice que tomó un barco para Tarsis, se fue a la otra punta, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero qué interesante, yo recordaba lo que dice el Salmo 139, ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Dice el salmista David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este mismo salmo habla también, recuerda, ¿no? Dice, mi embrión, hablando dice, mi embrión vino en tus ojos. Y el salmista dice ahí, en el lugar más recóndito, en el lugar más escondido, aun cuando todavía somos un embrión, algo pequeñito, dice, en esa circunstancia Dios nos ve. Y esto es una obviedad, pero qué bueno poder rescatarlo en esta noche, ¿no? No hay lugar donde nos podamos esconder de la presencia de Dios. Jonás quiso huir, quizás un poco obviando los conocimientos, quizás podríamos decir básicos, el ABC de cualquier persona cristiana y más un mensajero de Dios. Sabía que de Dios no nos podemos esconder. Qué importante y qué llamativa esta primera actitud de Jonás. Él dice la palabra que huye, quiere huir de la presencia de Dios. Una huida en vano, porque lo hemos visto, en ningún lugar podemos escondernos de la presencia de Dios. En ningún lugar. El Señor está en todos lados y Él también está observando nuestras actitudes. Pero no solamente dice que Jonás huye, sino que la segunda actitud que tiene Jonás es de bajar. Indefectiblemente la vida de Jonás empieza a bajar. Es un detalle que nos dice el texto, ¿no? Dice el verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dice, y descendió a Jope. Este es el primer descenso de Jonás. Él desciende a Jope. Dice ahí el verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y dice, descendió a Jope. Dice, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pisaje, dice, entró en ella. Y en el original es justamente lo segundo, ¿no? Que él desciende al barco. O sea, no solamente desciende a Jope, sino que desciende al barco. En tercer lugar dice el versículo 5, lo hemos leído, ¿no? Que él desciende al interior del barco y se echa a dormir. En cuarto lugar, él dice, frente a esta actitud, los marineros lo ven, dice, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho? Y Jonás dice, échenme al mar, y el mar se os aquietará. Eso es lo que dice el verso 15, ¿no? Lo tenemos ahí. Dice, y tomaron a Jonás, dice, y lo echaron al mar, dice, y el mar se aquietó de su furor. Y en último lugar, Jonás también desciende al pez. Dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás.
Es interesante, ¿no? Dios, ahora en un ratito lo vamos a ver. Dios le invita a Jonás a que suba a Nínive, que vaya para Nínive a predicar. Y Jonás decide huir, pero como consecuencia, cuando uno empieza a huir de la presencia de Dios y del llamado de Dios, empieza a bajar, empieza a descender. Su vida empieza a declinar. Dios quiere que nuestra vida vaya en progreso, que vaya creciendo, que nuestra vida no sea conformada, sino por el contrario, cada día anhelemos un poco más, cada día nos esforcemos por ser mejores personas, por ser mejores hijos de Dios. Él quiere, como decía Juan 15, ¿no? Aquel que lleva fruto se esfuerce por llevar más fruto. El que lleva más fruto, que se esfuerce para llevar mucho fruto. Y el que lleva mucho fruto, dice, no se conforme con eso, que sea un fruto permanente. Y un poco es eso lo que Dios quiere, que vayamos de victoria en victoria. Y Jonás, por contrapartida, decide huir de la presencia del Señor y empieza a su vida empezar de derrota en derrota, en derrota, en derrota. Y su vida cada vez empieza a bajar y a bajar y a bajar más. Que nosotros podamos aprender de esta actitud. Dios quiere que nuestra vida se eleve, que nuestro servicio sea excelente, que nuestra vida pueda crecer, que podamos madurar, que podamos alcanzar la madurez. Y por contrapartida, Jonás decide huir y decide descender de la presencia de Jehová. Pero hay otra actitud que me llama la atención. Hace varios años que me llama la atención. Dice el texto 3, dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, dice, y pagó su pasaje. Acá tenemos un plano o un mapa, ahí vemos muy bien, el punto rojo es donde Jonás estaba y donde Dios le pide que suba a Nínive a predicar. Pero él decide, en lo que era el mundo conocido, salir a la otra punta de donde Dios le había pedido. A la otra punta decide ir. Algunos dicen que hay como 3.400 kilómetros el recorrido, el pasaje que Jonás pagó. Y es interesante pensar en esto. Yo hace rato que vengo reflexionando sobre esta frase, ¿no? Que él tuvo que pagar su pasaje. Es interesante pensar en esto, ¿no? No habrá sido un pasaje barato. Él tuvo que pagar ese pasaje. La Biblia lo deja claro, establecido, que él tuvo que pagar. Seguramente habrá gastado muchos ahorros para pagar su pasaje. Y lo interesante es no solamente que él tuvo que pagar su pasaje, algunos creen, especulando que Jonás, como quería que salga rápido el barco, tuvo que pagar varios pasajes para que justamente el barco no partiera solo, sino que vaya varias personas y puedan así los costos puedan ser más redituables, ¿no? No es nuestro tema. Lo que sí podemos ver que el pasaje no habrá sido barato porque tuvo que hacer una gran distancia. Tuvo que gastar sus ahorros quizás y quiso ir, y lo interesante no es solamente que él pagó su pasaje, sino que dice la historia, como lo hemos leído, ¿no? Que él no llegó a su destino, a mitad de camino o apenas arrancaron, no sabemos dónde bien. Dice que Dios preparó una tormenta y que Jonás tuvo que al final decir que lo echen al mar y que la tormenta se iba a aquietar, y de esa manera sucedió. Y quedó Jonás a mitad de camino. Nadie le pudo reembolsar su dinero, ni mucho menos. Y pensaba en esta historia y me recordaba, mientras estudiaba esto, ¿no? La historia de la mamá de Moisés, Jocabed. Interesante esa historia también, Éxodo capítulo 2, para poder releerla y poder tenerla presente. Dice justamente que se levantó otro rey distinto al que conocía a José y que empezó a ponerle tributo al pueblo de Israel. Y se dio cuenta que el pueblo de Israel era numeroso y dice que le dijo a las parteras que cuando nacieran los bebés que los matasen. Y las parteras dicen, haciéndole caso al Señor, y Dios las bendice, dice que empezaron a decirle al rey que no, que las hebreas eran mujeres muy fuertes, cuando nosotros llegamos ya habían dado a luz y ya tenían al bebé. Entonces rey hace un decreto y dice que empieza a matar a todos los niños.
Y esta mamá, la mamá de Moisés, Jocabed, dice que tiene al niño y lo esconde durante 3 meses. Y después dice que se le hacía imposible sostenerlo, porque imagínense quizás el bebé llorando, los ruidos de llanto, de que el bebé tenía hambre. Y dice que prepara justamente una canastilla y lo pone en la orilla del río. Y justamente interesante esta historia, ¿no? Eh, Le dice la mamá a Miriam, su hermana, la hermana mayor de Moisés, le dice, fíjate, y dice que el niño empieza, la canastilla empieza a andar por el río y que la hija del faraón estaba ahí justamente con las doncellas, ve la canastilla y manda a una de sus criadas a que la traiga y que aparece Moisés y dice que la hija del faraón lo quiere adoptar, lo quiere tener como su propio hijo. Y ahí es donde aparece Miriam, historia fascinante de la palabra de Dios, y le dice, ¿quieres que te consiga una nodriza de las hebreas para que te lo críe el niño? Y le dice, bueno, está bien, le dice la hija del faraón. Miriam no tiene mejor idea que ir y traer a su propia madre. Viene la madre de Moisés frente a la hija del faraón y le dice un versículo maravilloso de la palabra de Dios. Dice, toma este niño, críamelo, dice, y yo te lo voy a pagar, y yo te lo pagaré. Interesante cómo se contradice, ¿no? Jonás quiso huir de la presencia de Dios, empezó a descender y él tuvo que pagar su pasaje. Ahora tenemos aquí esta historia de esta mujer maravillosa. Esta mujer decide entregar su problema a las manos de Dios. Y esto sucede, ¿no? Cuando nosotros nos entregamos a las manos de Dios, Dios es el que nos da lo que nosotros deseamos y Él es Él el que paga los costos. Dice, algo interesante, llamativo, ¿no? Dice, cuídamelo, críamelo y yo te lo pagaré. Esta mujer Jocabed hizo la voluntad de Dios y por criar a su propio hijo acaba recibiendo un sueldo. Qué paradoja y qué importante es que nosotros podamos aprender esta lección. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer la vida a nuestra manera y rechazamos el plan de Dios para nuestra vida? Como Jonás, rechazamos el plan de Dios. Y cuando rechazamos el plan de Dios y empezamos a huir de la presencia de Dios, eso es lo que hizo Jonás, ¿se acuerdan? ¿No? En el capítulo 4 después le dice al Señor, yo por esta causa huía, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, que ibas a perdonar al pueblo de Nínive. Jonás quería la misericordia de Dios para él, pero no quería la misericordia de Dios para otros. Y a veces pensaba yo, ¿cuántas veces soy así para mi vida, egoísta? Queriendo el favor y la misericordia de Dios para mí y para los míos, y no me importa la misericordia de Dios para los demás. Que podamos darnos cuenta de que en ningún lugar podemos huir de la presencia de Dios. Pero no solamente huir de la presencia de Dios, sino que cuando empezamos a huir de la presencia de Dios, indefectiblemente nuestra vida empieza a decader. Nuestra vida empieza a bajar, y bajar, y bajar, y bajar. Es llamativa las veces que se menciona que Jonás descendió, porque justamente huyó de la palabra de Dios. Y que cada vez que nosotros descendemos y huimos de la presencia de Dios, nosotros somos los que pagamos el costo. Y por contrapartida tenemos el ejemplo de esta mujer virtuosa, mujer de fe, que hizo la voluntad de Dios, que confió en Dios y que Dios se hizo cargo de su problema y Él pagó los costos. Que podamos aprender y reflexionar en estas cosas que hemos visto en el capítulo 1 de Jonás, o en alguna parte del capítulo 1, y poder seguir meditando en casa. Hay cosas muy ricas, el cambio rotundo de estos marineros que empezaron clamando cada uno a su Dios y vieron el poder de Dios manifestado y se arrepintieron, se convirtieron a Dios. Cómo Dios utilizó la desobediencia de Jonás para también traer misericordia y compasión a aquellos navegantes que tenían dioses paganos, y poder así ver en todo el libro cómo se ve la misericordia de Dios obrando. Que nosotros podamos entender que Dios es un Dios misericordioso y compasivo una vez más con nosotros, extendiéndonos la oportunidad, que dejemos de huir, a que dejemos de descender y a que dejemos de pagar el costo nosotros y nos podamos, por contrapartida, acercar a Dios, que podamos empezar a crecer y que podamos empezar a depender de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que el Señor
bendiga su palabra en esta noche. Amén.